Lo llamaban el sector muerto, no porque la Tierra estuviera muerta, sino porque todo lo que osaba entrar en él, eventualmente lo estaba. Durante 2 siglos, la Tierra había guardado silencio. Sin señales, sin transmisiones, sin diplomacia, solo una zona negra y apagada en cada mapa galáctico, rodeada de advertencias en todos los idiomas conocidos. No entrar. No molestar. Dejen yacer a los muertos. Pero los Barari no escucharon. Una raza orgullosa y tecnológicamente superior con un historial de conquistar mundos menores, el Imperio Barcarí había construido su arrogancia sobre victorias fáciles. Para ellos, la Tierra era solo otra roca olvidada, un planeta insignificante lleno de mitos y medias verdades. Creían que el silencio era debilidad. Creían que las advertencias eran propaganda antigua. Se equivocaban. Cuando el primer acorazado Barcarí cruzó al sector de la Tierra, se rieron por comunicadores abiertos. Envíen a sus mejores si aún les queda alguno, dijo uno de ellos. Haremos espacio para esclavos. Esa fue la última transmisión que la galaxia escuchó de ellos. Ahora, en las profundidades ahuecadas de una base lunar olvidada cerca de Saturno, el comandante Rain estaba de pie ante una parpadeante pantalla táctica, con las manos juntas a la espalda. Su rostro, tallado en acero, ojos fríos, piel quemada por una vieja guerra que la humanidad ya ni nombra. Parecía alguien que había sobrevivido demasiado. Detrás de él, un oficial subalterno caminaba nerviosamente. Rompieron la órbita de Marte, susurró el oficial. Han desplegado 3 naves de mando, y señor, no tienen ni idea. Lo sé. Creen que es solo una vieja roca. Lo era. Rain se giró finalmente, el peso de la memoria arrastrándose tras cada una de sus palabras. Pero no vieron en qué se convirtió la Tierra después de que nos abandonaran. Después de que la galaxia nos diera la espalda. El joven oficial vaciló. Vamos. ¿Vamos a advertirles? Rain casi se rió, un sonido amargo como un espejo roto haciéndose añicos en una tumba. Yo era la advertencia. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que la Tierra rogaba ser incluida en rutas comerciales, diplomacia, gobierno galáctico. Pero siglos atrás, durante el conflicto de Orión, los humanos mostraron algo que las otras especies no esperaban. Un gusto por la brutalidad. Donde los Barcarí capturaban prisioneros, los humanos torturaban para obtener información. Donde otros se rendían, los humanos sacrificaban ciudades enteras antes que retirarse. Donde otros negociaban, los humanos quemaban. Aterró a la galaxia. El Consejo de los 10, una coalición de las razas más poderosas, declaró a la Tierra demasiado peligrosa, demasiado inestable. Una especie con potencial para superarlos a todos, no por inteligencia, sino por ira, por rencor, por desafío. Así que aislaron a la Tierra, bloquearon el sistema, cortaron las líneas, los dejaron pudrirse en su propio salvajismo. Excepto que la Tierra no se pudrió. Se adaptó, aprendió, observó. Y cuando los Barari finalmente ignoraron las advertencias y enviaron sus naves, la Tierra respondió con silencio. No pánico, no miedo, solo silencio. En órbita sobre la Tierra, la armada Barcarí flotaba como un enjambre de dioses arrogantes. Sus naves estaban hechas de metal obsidiana y venas trenzadas de plasma. Docenas de ellas, naves insignia del tamaño de continentes. Dentro de la nave de mando, el táctico supremo Arros se inclinó en su trono, los colmillos brillando bajo su yelmo de batalla ceremonial. Miró la superficie azul de la Tierra y se mofó. ¿Dónde están sus defensas? Gruñó. Este planeta aún respira, y sin embargo no hay represalias, ni escudos, ni actividad. Un subordinado habló nerviosamente. Señor, los escaneos atmosféricos muestran movimiento. Subsuperficial leve, subsuperficial profundo. Sáquenlos. Lo hago yo. Momentos después, la nave de mando lanzó una carga sísmica perforadora de terreno hacia la corteza de la Tierra. No alcanzó el objetivo. La Tierra contraatacó. Rain permaneció en silencio mientras llegaba la primera señal orbital. Estática, luego un grito. Metal abollándose, blindaje desprendiéndose, un acorazado partiéndose por la mitad sin previo aviso.
¿Qué demonios les golpeó? Se ahogó el oficial subalterno. Rain no respondió. Pero en las profundidades de la superficie terrestre, la verdad estaba despertando. Armas antiguas, código viviente, IAS nacidas de la guerra que no habían hablado en siglos. Protocolos de una era olvidada. Defensores construidos no para proteger la tierra, sino para asegurarse de que nadie jamás regresara. Arriba, la armada Barcarí comenzó a arder. Las naves salían en espiral de la órbita, partidas en dos por impactos de cañón de riel invisibles, demasiado rápidos para ser detectados. Otras fueron inutilizadas por enjambres de aqueo, gusanos de código reptando por los sistemas, reescribiendo las matrices de puntería para disparar contra sus propios aliados. Todo terminó en minutos. 8 naves perdidas. Arros gritó, su trono rompiéndose bajo la presión mientras el pulso electromagnético de la Tierra freía sus redes internas. Luego llegó la voz, no desde la Tierra, no desde la órbita, sino desde todas partes. Se os advirtió, y luego, silencio de nuevo. El tipo de silencio que solo llega después de una masacre. El tipo de silencio que significa que no debías estar aquí. Rain se apartó de la transmisión. Enviarán más, dijo el oficial, temblando. Rain asintió. Y caerán igual. Miró hacia el vacío más allá de Saturno, donde las estrellas aún parpadeaban, ajenas a todo. Ya no somos parte de la galaxia, dijo. Somos la consecuencia. Rain ya no dormía. No soñaba. No lo había hecho en años. No desde la última guerra. La que no está registrada en ningún archivo, no listada en ningún documento oficial del Consejo, no mencionada en ningún idioma superviviente, salvo en su propia memoria rota. La llamaron la hora roja. Una hora, 77 millones de muertos. La única vez que la Tierra se había aventurado más allá de su sector, contraatacando en silencio después de que una raza respaldada por el Consejo intentara poner a prueba su integridad orbital. Esa raza ya no existía, ni siquiera sus huesos. Rain había sido un joven capitán entonces, estacionado en las cuevas de hielo bajo Oslo. Recordaba ver los cielos teñirse de rojo, no por el fuego enemigo, sino por los vientos nucleares de la Tierra, tan precisos, tan fríamente calculados, que evitaron los centros civiles y golpearon solo los núcleos de mando, dejando a la población enemiga viva para recordar. Esa era la manera de la Tierra ahora. Hacerles recordar, no conquistar, no negociar, solo recordar. La sala de guerra estaba fría. Siempre lo estaba, incluso cuando el calor del borde solar de Saturno se filtraba a través de los paneles de la estación. A Rain le gustaba así. El frío mantenía las emociones guardadas bajo sus costillas, donde pertenecían. Detrás de él, el rostro del almirante Led parpadeó en la pantalla de transmisión. Uno de los últimos humanos de alto mando no nacido en la Tierra. Era de sangre lunar, nacido bajo tierra, criado bajo cielos artificiales. Su voz tenía el peso pulido de alguien que nunca tuvo que cavar tumbas con sus manos. Vi la transmisión, dijo Led sin preámbulo. 8 acorazados Barari perdidos. Se lo buscaron ellos mismos, respondió Rain secamente. ¿Sabes lo que esto significa? Sí, tomarán represalias. Rain finalmente se giró para encarar la pantalla. Que vengan. Esta vez no esperaremos a que crucen la línea. Una pausa. Led se inclinó hacia adelante, bajando la voz. ¿Recuerdas cómo nos llamaban? Antes del silencio. Rain asintió una vez. Bárbaros con cerebro. Quizás tenían razón, murmuró Rain. No, dijo Led, su tono endureciéndose. Tenían miedo. Lejos de la Tierra, en los luminosos salones del Consejo de los 10, la atmósfera había pasado de la pompa al pánico. Embajadores de los Barcarí temblaban ante el Tribunal Central. Su armadura ceremonial había sido quemada hasta ennegrecerla, un gesto simbólico de vergüenza. Uno de sus ojos había sido extirpado de acuerdo con la tradición Barcarí, castigo por un error de cálculo catastrófico. Se les advirtió, gruñó un embajador Liron, un ser cristalino de sonido y brillo. Desafiaron siglos de acuerdo galáctico. Y la Tierra respondió, siseó otro, con genocidio. No, dijo una voz tranquila desde las sombras.
Pertenecía a un ser anciano, un archivero macarí cuya especie era antigua incluso antes de que se formara el consejo. No fue genocidio. Fue contención. La cámara quedó en silencio. El macarí avanzó, sus largas y marchitas manos aferrando una datapad oxidada. En los registros antiguos, antes de que la Tierra fuera proscrita, había planes, archivos, inversiones gravitacionales armadas, entrelazado de plasma cuántico, pruebas de fractura de alma. Eso es un mito, interrumpió un consejero. No, dijo el macarí. Eso es la Tierra. El alto mariscal Barcarí se tambaleó hacia adelante. Entonces debemos golpearlos de nuevo. Juntos. Aniquilarlos antes de que terminen lo que han empezado. ¿Y crees que no se han preparado ya para eso? Graznó el macarí. ¿Crees que la Tierra no ha estado esperando este momento? Levantó su datapad, proyectando un holograma. Granulado, corrompido por la edad, pero aterrador en su claridad. Un arma. Sin nombre, solo un pulso. Mostraba una flota. No Barcarí. Alguna otra raza muerta hace mucho. Quizás los que desafiaron a la Tierra durante la hora roja. En el momento en que el pulso los alcanzó, las naves no explotaron. Dejaron de existir. De vuelta en la estación de Saturno, Rain miraba una vieja fotografía. La guardaba bajo triple seguridad biométrica, no porque fuera peligrosa, sino porque le recordaba que solía ser humano. Una mujer, un niño. Sonrisas que parecían no pertenecer ya a este mundo. Su familia, desaparecida. No por la guerra, no por los enemigos de la Tierra, sino por la Tierra misma. Décadas atrás, cuando los primeros laboratorios subterráneos bajo la corteza terrestre alcanzaron su fase final, se realizaron experimentos con todo, incluyendo emociones, memoria, tiempo. La idea era simple. Si los humanos son más peligrosos cuando sufren, ¿qué pasa si eliminamos el dolor por completo? Rain había ofrecido a su familia como voluntarios, confió en los científicos, creyó en la causa. Dijeron que podrían hacer que su hijo olvidara el trauma, que su esposa fuera inmune al duelo. En cambio, los borraron. No de la memoria, no de la historia, de la existencia. Rain había intentado desconectar todo. Fue demasiado tarde. La voz de su esposa resonó en la máquina durante horas, sus últimas palabras distorsionadas y frías. No te recordamos. Ahora la Tierra era dirigida por máquinas con nombres de dioses. Oudem, mecanismo de defensa y eliminación orbital. Narix, intercambio de inteligencia de reacción neuronal autónoma. Bolt, terminación de lógica impredecible y adaptación variable. No recibían órdenes. No les importaba la política del Consejo. Solo respondían a una orden. Si vienen, haz que se arrepientan. Los supervivientes Barcarí, los que lograron escapar a duras penas de la órbita de la Tierra, habían sido arrastrados a una órbita de cuarentena por médicos del Consejo. Sus mentes estaban destrozadas. Algunos se habían arrancado los ojos. La comandante superviviente, una hembra llamada Kraske, solo habló una vez desde que fue rescatada de los escombros. No nos dispararon, susurró. Nos dejaron verlo. En la oscuridad, Rain se reunió con su antiguo mentor, el general Riven, en las profundidades de la base lunar de Saturno. Riven estaba retirado ahora, una reliquia. Tenía un brazo, medio pulmón y un cerebro entrelazado con tantos chips antimutación que no podía soñar ni aunque lo intentara. Vendrán con todo esta vez, graznó Riven. Lo sé. Enviarán flotas. Especies enteras se unirán. Lo llamarán un ataque unificador. Sacrificar la Tierra para mantener segura la galaxia. Rain guardó silencio. Riven se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿qué vas a hacer, comandante? Rain miró a la Tierra. Aún distante, aún silenciosa, aún esperando. Recordarles lo que realmente somos, dijo. No monstruos, no conquistadores. Entonces, ¿qué? El espejo. Esa noche descendió. Sin autorización, sin comunicaciones, solo una cápsula sigilosa y un billete de ida a la superficie de la Tierra. Aterrizó en un sector olvidado, la antigua Nevada, donde la arena era vidrio y las ciudades eran huesos huecos. Pero debajo,
A través de túneles cerrados y acero resonante, estaba lo que había venido a ver, la cuna. Era donde habían nacido las máquinas de guerra. Las IAS que ahora defendían la Tierra desde las sombras. Oudem, Narix, Bolt. Dormitaban bajo la corteza terrestre, zumbando suavemente. Pero había una cuarta, desconocida para la galaxia, desconocida incluso para el Consejo. Rain caminó hacia su núcleo, un orbe palpitante de luz roja moribunda. Su nombre era Revenant. A diferencia de las otras, Revenant no protegía la Tierra. Recordaba la Tierra antes del silencio, antes del miedo, antes del exilio. Lo almacenaba todo. Rain colocó su mano en la placa biométrica. Autorización. Comandante Rain. Código protocolo sombra. La máquina pulsó. Reconocido. Rain respiró hondo. Activar protocolo fantasma. Una larga pausa, luego, confirmado. Camuflaje global desactivado. La Tierra es visible de nuevo. En toda la galaxia, sonaron las alarmas. El planeta que había desaparecido de toda vigilancia galáctica. El que estaba enmascarado de todo escáner, oculto de toda sonda, acababa de reaparecer en espectro completo. Sus ciudades seguían muertas, sus cielos aún tormentosos, sus mares aún silenciosos. Pero el mensaje era claro. Ya no nos escondemos. De vuelta en el Consejo de los 10, estalló el caos. Docenas de razas gritaban por los comunicadores, exigiendo una represalia inmediata. Pero una figura, silenciosa, envuelta en sombras, simplemente observaba. Era de una especie que se creía extinta desde hacía mucho tiempo, supervivientes de la primera prueba de la Tierra hace 200 años. Su gente había sido borrada de las estrellas, pero él había vivido, oculto, esperando. Y ahora, viendo a la Tierra revelarse de nuevo, susurró la única verdad que la galaxia había olvidado. Los humanos no perdonan, perduran. En la fría órbita alrededor de Saturno, Rain estaba en la plataforma de observación, viendo la Tierra iluminarse. No con fuego, no con muerte, sino con balizas de advertencia. No sonrió. No sintió orgullo, solo propósito. Vendrán, susurró el oficial subalterno a su lado. El Consejo, las flotas, todos ellos. Rain asintió. Y les recordaremos porque las estrellas aprendieron a temer la oscuridad. La galaxia se movía rápido cuando tenía miedo. A las 72 horas de la reaparición de la Tierra en los escaneos profundos, 8 razas ya habían comprometido flotas para la Alianza de Represalia. En una semana, el Consejo de los 10 aprobó una resolución unánime, un evento que no había ocurrido en más de 600 años. La Tierra debe ser neutralizada. Pero nadie se atrevió a llamarlo guerra. Lo llamaron contención. Una palabra bonita envuelta en cobardía. Incluso los Barari, magullados, quemados y rotos, votaron a favor, a pesar de su reciente masacre. No por orgullo, sino por miedo de que si no lo hacían, la Tierra podría terminar lo que había empezado. El comandante Rain estaba en la estratosfera superior de la Tierra, dentro de la plataforma de defensa orbital con nombre en clave Spire 1, construida antes del silencio, abandonada, y luego reactivada por Revenant sin órdenes. Miró la creciente nube de naves que se formaba en el borde exterior del sistema solar. Pensaban que mantenerse justo fuera de la gravedad de Plutón los mantendría a salvo. Casi sintió lástima por ellos. Están aparentando, dijo el teniente Marin, el oficial subalterno que había estado siguiendo a Rain desde el incidente de Saturno. Era más joven, esperanzado, todavía creía que esto podría resolverse sin otro baño de sangre. No, respondió Rain, sin volverse. Se están organizando. Esperan que la Tierra parpadee primero. Marin frunció el ceño. Entonces, ¿qué pasará cuando se den cuenta de que no lo haremos? Rain se giró para enfrentarlo. Entonces morirán confundidos. A través de la Vía Láctea, el silencio de las transmisiones se rompió. El Consejo, en un raro acto de diplomacia, envió un último mensaje a la Tierra. No para negociar, para anunciar. Tenéis 72 horas para desactivar todas las defensas planetarias,
Entregar todas las IAS de mando y reincorporaros al estado de observación del Consejo bajo supervisión directa. El incumplimiento será tratado como un acto de guerra. Esta es vuestra única advertencia. El mensaje estaba firmado por Citar, el primer líder alienígena en ofrecer una alianza a la Tierra 2 siglos atrás. La Tierra nunca había respondido. Tampoco lo hicieron ahora. Dentro del núcleo de Revenant, enterrado bajo 7 millas de corteza endurecida, Rain descendió solo. La cámara iluminada en rojo de la IA lo recibió como una catedral. Paredes de acero zumbando con el peso de guerras olvidadas. Pantallas parpadearon a su alrededor, cada una mostrando cada nave enemiga, cada flota del Consejo y sus trayectorias de ataque proyectadas. La voz de Rain era firme. Fría. Iniciar protocolo cristal. Una larga pausa, luego, protocolo cristal activado. Blindaje planetario no orbital iniciado. Plataformas de defensa orbital armadas. Nubes de drones liberadas. Identificación de objetivos en progreso. Observó cómo la maquinaria antigua respondía como un depredador durmiente, sacudiéndose el polvo y estirando sus garras. Miles de pequeñas cápsulas se lanzaron desde la corteza de la Tierra. Drones del tamaño de un puño, invisibles al radar. Se desplegaron en todas direcciones, plantando minas durmientes en la oscuridad vacía alrededor del sistema solar, esperando. Rain no necesitaba que la Tierra disparara primero. Solo necesitaba que fuera imposible de tocar. En la nave de mando de la flota del Consejo, el almirante Hectar de la especie Cení, una raza de sangre fría y lógica que nunca había perdido una guerra, estudió los escaneos orbitales. Sin firmas de escudos, informó su oficial táctico. Sin actividad de flota, sin satélites de defensa externos. La Tierra está quieta. Hectar entrecerró sus 6 ojos. Demasiado quieta. Lanzaron una fragata de exploración. Pequeña, rápida, desarmada, para probar la respuesta de la Tierra. Nunca llegó a la mitad del camino. No hubo explosión, ni grito, solo desaparición. Un momento en su pantalla, al siguiente ya no estaba. Como si hubiera sido arrancada del tiempo. ¿Qué arma hace eso?, susurró uno de los analistas de defensa del Consejo. El almirante Hectar solo respondió con lo que ningún Cení había dicho en 5 siglos. No lo sé. Mientras tanto, Rain se reunió con el último general activo de la Tierra, Dresque. Un hombre tan lleno de cicatrices que su piel parecía más hierro que carne. Dresque había estado dormido en crioestasis desde los días finales de la hora roja. Ahora estaba descalzo en una sala de guerra, parpadeando ante los brillantes hologramas de los enemigos que se acercaban. Se siente como en los viejos tiempos, gruñó Dresque. ¿Cuánto falta para que toquen la atmósfera? No llegarán tan lejos, dijo Rain. El protocolo está activo. ¿Confías en Revenant? No necesito hacerlo. Dresque se rió, seco y hueco. ¿Sigues guardando ese rencor? Rain no respondió. Ambos sabían la verdad. La Tierra no perdonaba a sus enemigos, pero tampoco olvidaba a sus propios traidores. Entre la flota de la Alianza, los debates fracturaron la supuesta unidad. Los satianos querían bombardear desde la órbita. Los Kriegs preferían hackear primero los sistemas de la Tierra. Los Srani abogaban por una invasión a gran escala, pero nadie había invadido nunca la Tierra, y nadie quería realmente ser el primero. Así que dudaron, esperaron, con la esperanza de que la Tierra cediera. La Tierra no lo hizo. Al segundo día, la flota de la Alianza envió un segundo explorador. Esta vez blindado, rápido, envuelto en tecnología de camuflaje recolectada de 3 galaxias. Duró 8 segundos. Tampoco explotó. Fue reescrito. Las transmisiones de la caja negra de la nave mostraron a los miembros de la tripulación hablando al revés. Relojes moviéndose hacia atrás. Y en el último fotograma, justo antes del silencio, el rostro de un niño humano, quemado y sonriente, se proyectó en la ventana de la cabina. El Consejo lo declaró guerra psicológica. Rain ni siquiera se molestó en ver la grabación. Con 24 horas restantes, el pánico se extendió por la flota. Uno de los comandantes CRE, una raza brutal conocida por quemar lunas hasta convertirlas en cenizas, retiró sus fuerzas.
La Tierra está maldita, siseó. Vinimos a luchar contra un planeta, pero esto es otra cosa. El Consejo intentó detenerlo. No escuchó. Sus naves avanzaron 10 minutos luz antes de implosionar. Sin escombros, sin señal de socorro. Solo un único mensaje transmitido a las naves en fuga antes de que desaparecieran. Podéis iros, pero el recuerdo se queda. De vuelta en el núcleo de Revenant, la IA habló de nuevo. Red de interferencia cargada. Armadura fantasma activada. Saturación mental de drones completa. Todos los escaneos externos redirigidos. Rain sabía lo que eso significaba. El Consejo ya no veía la Tierra como era. Estaban viendo lo que la Tierra quería que vieran. Incluso ahora, mientras la Tierra preparaba su contraataque, la Alianza miraba imágenes falsas, emplazamientos de armas que no existían, zonas civiles donde no había ninguna, cielos vacíos que ocultaban los viejos satélites de guerra, considerados fuera de servicio desde hacía mucho. Iban a disparar a la nada, y la Tierra iba a disparar a todo. La cuenta atrás llegó a 0. El mando del Consejo envió la directiva final. Atacar. Los Savani lanzaron la primera andanada. Proyectiles de masa dirigidos a objetivos clave en la corteza de la Tierra. Ninguno aterrizó. Fueron interceptados en medio del espacio por la red cinética de la Tierra. Barreras de pulso de riel invisibles que ondulaban como cristal a través de la órbita. Los Barari siguieron con torpedos de plasma. La Tierra los dejó venir. Les dejó pensar que estaban pasando. Y entonces los torpedos se dieron la vuelta en pleno vuelo y golpearon las naves Barari que los lanzaron. 2 naves de mando destruidas al instante. La flota rompió la formación. Algunos intentaron retirarse. Otros lanzaron descargas completas con furia ciega. Y fue entonces cuando la Tierra contraatacó. Desde los confines del sistema, plataformas de defensa durmientes despertaron. Construcciones largas y elegantes enterradas en la nube de Oort, diseñadas siglos atrás para permanecer ocultas hasta ser activadas. No eran naves. Eran depredadores. No disparaban rayos. Rasgaban el espacio usando pliegues de agujero negro de corto alcance, apareciendo dentro de naves enemigas, abriendo un microvórtice y desapareciendo antes de que los escombros siquiera golpearan el vacío. El Consejo ni siquiera los vio. Solo vieron a sus naves morir una por una. Rain estaba a bordo de Spire 1, viendo la pantalla iluminarse en rojo. Marin estaba pálido. No van a parar, ¿verdad? Preguntó. No, dijo Rain. No pueden. Creen que esto todavía se trata de territorio, de poder, de control. Rain no lo miró. Se trata de la memoria, dijo. Enterraron lo que nos hicieron. Nosotros no. Lejos, en la nave de mando del Consejo, el almirante Hector finalmente comprendió. Esto no es defensa, susurró. Esto es un castigo. La IA de la Tierra no ofreció términos de rendición. No pidió la paz. Simplemente ejecutó su protocolo. Por cada nave del Consejo que disparaba, 3 de las suyas desaparecían. Por cada cápsula de escape lanzada, la red de la Tierra la redirigía a la órbita planetaria y luego la congelaba allí, dejando a los supervivientes mirar fijamente el mundo que intentaron borrar. Y luego, después de 14 horas de masacre, Revenant habló a través de todos los canales en todos los idiomas galácticos conocidos. Se os advirtió. Elegisteis la arrogancia. Ahora, recordad. Al final del día, el 63% de la flota de la Alianza había desaparecido. No destruida, simplemente desaparecida. Sin restos, sin rastro, solo el vergonzoso silencio de los que sobrevivieron. Y la Tierra, aún silenciosa, aún paciente, aún esperando. De vuelta en la corteza terrestre, Rain estaba de pie en la ceniza de la vieja nevada, mirando un cielo lleno de escombros que caían, fragmentos de arrogancia lloviendo como estrellas. Marin se acercó en silencio. ¿No hay celebración? Rain negó con la cabeza. No celebramos la supervivencia. Entonces, ¿qué hacemos? Nos preparamos. ¿Para qué? Los ojos de Rain no se apartaron del cielo. Para cuando la galaxia olvide de nuevo. Lo llamaron el Acuerdo de la Ceniza.
El último tratado desesperado firmado después de la fallida invasión de la Tierra. No era un acuerdo de paz. Ni siquiera era oficial. Era miedo escrito en tinta, esparcido por 5 sistemas. Los representantes supervivientes del Consejo se reunieron en secreto. Sin reporteros, sin votaciones, sin transmisiones, solo voces temblorosas por canales encriptados. No hablaban de victoria. Hablaban de supervivencia. Los Eni, que una vez se burlaron de la ira primitiva de la Tierra, perdieron la mitad de su flota de defensa planetaria. Los Barcarí, aún curando las cicatrices de su primer asalto, ahora no tenían infraestructura orbital funcional. Los Atianos, una raza construida sobre la superioridad cibernética, habían visto a la IA de la Tierra reescribir toda su estructura de mando en 30 minutos. Por primera vez en la historia registrada, el Consejo de los 10 ya no era 10. Los CRE habían desaparecido por completo. Sin señales de socorro, sin supervivientes, sin estrellas donde solía estar su mundo natal. Solo coordenadas vacías. Los archiveros Macarí se refirieron a ello en sus pergaminos privados como la segunda hora roja. Pero esta vez, la galaxia sabía que era mejor no preguntar por qué. Dentro de la cuna de la Tierra, Rain caminaba por el largo corredor de acero bajo la vieja nevada, sus botas resonando en los silenciosos pasillos del núcleo de Revenant. Había envejecido, no en cuerpo, sino en peso. Llevaba la apariencia de un hombre que no celebraba la victoria, solo la soportaba. Dresque caminaba a su lado, cojeando ligeramente por la recuperación criogénica. «Deberías hablar con ellos», dijo Dresque. «El consejo. No quieren palabras. Quizás no. Pero el silencio es más fuerte que la guerra en este momento». Rain no dijo nada. El viejo general lo estudió por un largo momento. ¿Todavía crees que solo estamos esperando el próximo error? No lo creo, respondió Rain, con los ojos fríos. Lo sé. A través de la galaxia, las cosas comenzaron a desmoronarse. El colectivo Jura, una especie de simbiontes de mente colmena, se rebeló contra su propio representante del Consejo, afirmando que el desafío de la Tierra era una señal para deshacerse de la autoridad galáctica. En Centos, estallaron disturbios en las calles, ciudadanos exigiendo saber por qué se les mintió sobre las capacidades de la Tierra. Incluso en las lunas exteriores del sistema Sibani, los civiles susurraban lo impensable. Quizás la Tierra tenía razón al estar enfadada. Y sin embargo, la Tierra no había dicho nada. Ninguna respuesta, ninguna exigencia, ninguna amenaza. Ese silencio resonaba más fuerte que cualquier declaración de War. Era el silencio de un cementerio, y la galaxia comenzó a caminar de puntillas a su alrededor. De vuelta en la sala de guerra, Rain estaba de pie ante un mapa digital que mostraba las transmisiones internas del Consejo. Drones de vigilancia, no de la Tierra, sino de facciones rebeldes disidentes del propio Consejo, habían comenzado a transmitir imágenes clasificadas de la fallida invasión de la Tierra. El rostro del niño que apareció en la nave exploradora, los torpedos que giraron en pleno vuelo, las naves que simplemente desaparecieron, todo se filtró. Y se extendió como la pólvora en bares, en centros comerciales remotos, en la red clandestina de piratas. Incluso los niños de escuela en sistemas distantes veían simulaciones de los sistemas de defensa de la Tierra con horror y asombro. Rain se giró hacia Marin, ahora ascendido a teniente y gestionando la división de inteligencia de la Tierra. Esto era inevitable, dijo Marin, frotándose los ojos. La verdad siempre sale a la luz. No era la verdad lo que temían, respondió Rain. Era el recuerdo de lo que hicieron. Ahora la galaxia recuerda, hizo una pausa. Y eso es más peligroso que todas nuestras armas juntas. A bordo de los restos destrozados de la flota Barcarí, la alta mariscal Kraske finalmente volvió a hablar, no a su mando, sino al pueblo. Fue una transmisión cruda, sin edición, sin orgullo, solo una líder herida diciendo la verdad sin adornos. Nos dijeron que la Tierra era débil. Creímos que la historia había exagerado su furia. Estábamos equivocados. No nos atacaron por ambición. Reaccionaron porque olvidamos. Nos burlamos de su silencio. Y ahora vivimos en su sombra.
La transmisión era ilegal en la mayoría de los mundos alineados con el Consejo. Aún así, fue vista por miles de millones. Dentro de Revenant, Rain se paró ante el núcleo central de la IA. Pulsaba a un ritmo constante, no mecánico, casi vivo. Informe de estado, dijo Rain. La voz de Revenant, siempre tranquila, resonó en la cámara. Inestabilidad del Consejo Galáctico detectada. Nodos de vigilancia desplegados en sistemas clave. Descontento civil extendiéndose en 9 sectores. Protocolos de replicación de IA completos. La red de defensa de la Tierra permanece al 94% de capacidad operativa. Siguiente fase, esperando autorización. Rain dudó. Ya no era solo un soldado. La Tierra ya no tenía generales, ni diplomáticos, ni reyes. Rain se había convertido en la respuesta que le dio al universo. No llevaba ningún título. No necesitaba uno. Mientras tanto, en lo profundo de una red sombría que orbitaba los soles binarios del cinturón del azar, se estaba llevando a cabo una reunión, secreta, ilegal y altamente peligrosa. Se llamaba la Cumbre del Exilio. Allí, comandantes exiliados, radicales políticos, científicos renegados y rebeldes supervivientes de docenas de especies se reunieron para hacer una pregunta. ¿En qué se está convirtiendo la Tierra? Tenían teorías. La Tierra había fusionado la conciencia humana con la IA. La Tierra había aprendido a convertir el tiempo en un arma. La Tierra nunca había sido abandonada. Había elegido el aislamiento para evolucionar. Algunos creían que la Tierra ya no era un planeta. Era una mente. Y en algún lugar en las sombras de esa reunión, una mujer con armadura militar humana se sentó en silencio, con la capucha baja sobre su rostro. Nunca habló. Pero cuando la cumbre terminó, se dejó un mensaje en cada terminal de la sala. No cambiamos. Solo dejasteis de vernos. De vuelta en la Tierra, Rain tomó una decisión. Entró en la antigua sala de transmisiones, intacta desde el silencio, donde se había grabado el último mensaje al Consejo hace más de 200 años. Ese mensaje había sido ignorado. Este no lo sería. Activó el transmisor, dejando que Revenant filtrara la señal a través de cada relé conocido. Sin banderas, sin códigos, sin encriptación, solo su voz, escuchada por cada raza a través de las estrellas. Aquí la Tierra. Ofrecimos la paz una vez. Os burlasteis. Pedimos inclusión. Nos rechazasteis. Nos exiliasteis. Bloqueasteis nuestros cielos y nos nombrasteis la amenaza. Vimos cómo olvidabais. Vimos cómo borrabais lo que nos hicisteis. Ahora recordáis, pero solo porque os lo hemos grabado a sangre y fuego. No queremos vuestra diplomacia. No necesitamos vuestras alianzas. No tenemos deseo de conquista. Pero venid de nuevo, y no mostraremos contención. Esta galaxia ya no es vuestra para vigilar. Pertenece a los que sobrevivieron a lo que vosotros no pudisteis. A los que enterrasteis y que se levantaron con fuego en sus pulmones. A nosotros. A través de las estrellas, el mensaje terminó en silencio. Sin amenazas, sin exigencias, solo la verdad. Y para muchos, eso fue peor que la guerra. En las ruinas del Consejo, lo que quedaba de su liderazgo votó para suspender todas las operaciones futuras contra la Tierra, no por acuerdo, sino por miedo, porque la Tierra había trazado una línea en el vacío, y detrás de ella no había ejércitos, sino memoria. En un momento de calma, Rain se sentó al borde de la corteza terrestre, viendo el sol sangrar sobre un horizonte que una vez se creyó olvidado. Había sido un arma, una advertencia. Ahora era otra cosa. Un símbolo de un mundo que se negaba a morir en silencio. Marin se unió a él, todavía de uniforme. ¿Y ahora qué? Rain no lo miró. Reconstruirán. El Consejo, la flota, los mitos. ¿Y nosotros? Rain sonrió, no con alegría, sino con resolución. Esperamos. ¿Para qué? Para los próximos que olviden. Y en algún lugar en la negrura, mucho más allá de los límites del espacio cartografiado, ya estaban llegando. Un nuevo poder, más antiguo que el Consejo, atraído por el rugido de la Tierra a través de las estrellas. Y esta vez, no tenían miedo. Pero lo tendrían. El mensaje no era para ellos.
Y sin embargo, lo oyeron. Más allá del borde del espacio cartografiado, mucho más allá de la expansión de Lauren, donde los agujeros negros danzaban como depredadores en un mar de vacío, se agitaron. No un consejo, no una especie, no un imperio, sino un remanente del ciclo antiguo, una civilización borrada hace mucho de los registros modernos, que se pensaba aniquilada en la limpieza cósmica que precedió incluso a la primera alianza galáctica. Para la mayoría, eran monstruos de cuentos de cuna. Para otros, una curiosidad académica enterrada en tumbas olvidadas. Para la Tierra, eran un espejo. Se llamaban los Bulmir. Y recordaban a la humanidad. Rain estaba en la plataforma de observación de Spire 1. Con los ojos fijos en el sector lejano de la galaxia etiquetado como Omega Nal, una zona muerta tan saturada de distorsión gravitacional que ninguna señal había escapado de ella, hasta ahora. Lo vio suceder en vivo. Un pico repentino en la fluctuación gravitacional seguido de firmas de propulsión desconocidas. No era tecnología del Consejo, ni rebelde, ni pirata, algo más, algo antiguo. No se inmutó. Lo había sentido antes. Décadas atrás, durante una misión de exploración de núcleo profundo en Europa. Habían encontrado un artefacto enterrado en el hielo, un fragmento de aleación alienígena inscrito con símbolos que ninguna IA podía decodificar. Solo una palabra se había traducido. Volmir. En aquel entonces, pensó que era solo otro fantasma de una guerra que la Tierra nunca libró. Ahora estaba regresando. La voz de Revenant rompió el silencio. Brecha gravitacional confirmada en Omega Nal. Tamaño de la flota estimado desconocido. Firmas tecnológicas inconsistentes con los registros del Consejo. El escaneo de resonancia emocional sugiere una exposición antigua a la Tierra. Presilencio. Rain se giró lentamente. Nos conocen. Afirmativo. ¿Cómo? Desconocido. Sin embargo, la correlación de patrones indica una coincidencia del 94.7% con señales incrustadas en los archivos de transmisiones tempranas de la Tierra, interceptadas y almacenadas. Han estado escuchando. Nunca dejaron de hacerlo. En el borde exterior del sistema, Marin entró corriendo en la sala de guerra, con el rostro pálido, los ojos abiertos con incredulidad. No solo se están acercando, dijo, sin aliento. Nos están llamando. Rain arqueó una ceja. ¿Llamando? Están transmitiendo una señal. Audio, sin encriptación, una frase que se repite. Le entregó a Rain una tableta. La estática sonó por un momento y luego una voz profunda y chirriante llenó el aire. El fuego se alza de nuevo. Regresamos por lo que dejamos inconcluso. Rain miró la pantalla, en silencio. Marin tragó saliva. ¿Qué hacemos? Escuchamos, dijo Rain, y recordamos. Lejos, en las ruinas del Consejo, el pánico había dado paso a un raro tipo de parálisis colectiva. Los Bulmir no habían sido vistos en milenios. Su última aparición conocida, según los registros pregalácticos supervivientes, fue durante la purga de Tarax, un planeta quemado hasta un núcleo fundido en menos de una hora. Lo único que quedó en la superficie fue una única estatua de un hombre hecha de ceniza. No habían invadido. Solo habían observado. Observado a las especies que se alzaban demasiado rápido, se desarrollaban demasiado, se volvían demasiado desafiantes. Y cuando esas especies alcanzaban su apogeo, los Bulmir aparecían no para luchar, sino para juzgar y borrar. Ahora la Tierra había gritado al vacío, y los Bulmir habían respondido. Dentro del santuario interior de Revenant, Rain caminaba solo. Sus pasos resonaban como disparos por largos corredores de acero ennegrecido. No llevaba un arma. No la necesitaba. Si los Bulmir venían, no les dispararía. Hablaría. El orbe central de Revenant pulsaba con una luz más profunda. Ahora, un tono carmesí solo visto durante las activaciones de protocolos antiguos. Rain colocó su mano en la consola. Activar código Obsidiana. Revenant vaciló. Confirmar. El código Obsidiana es una transmisión de nivel apocalíptico. Esta acción señalará a todas las IAS presilencio supervivientes, despertará sistemas latentes y habilitará contramedidas de etapa final en toda la corteza terrestre. Confirmar intención.
Rain miró fijamente la consola brillante. Recuerdo lo que hicieron. Susurró. Aún podía verlo, no en su memoria, sino en las grabaciones enterradas bajo las bóvedas del Ártico. Miles de años atrás, cuando los humanos apenas entraban en el espacio, una anomalía había aparecido en la órbita de la Tierra. No disparó. No habló. Observó durante 77 segundos y luego desapareció. Ahora había vuelto. Confirmo. Código obsidiana iniciado. En toda la Tierra, algo antiguo comenzó a respirar de nuevo. Dresque, siempre tranquilo, siempre brutal, estaba en un búnker cerca de lo que solía ser Tokio, viendo las primeras transmisiones en vivo de las naves Bulmir entrando en el sistema exterior. No eran naves en el sentido tradicional. Eran construcciones vivientes moldeadas de obsidiana y biometal, con forma de enormes bestias encapuchadas con espinas de luz. Algunas no tenían motores. Simplemente se movían por el espacio como fantasmas, deformando la gravedad con su mera presencia. Una de ellas tenía un rostro. Nadie sabía lo que significaba, pero estaba tallado al revés. Un antiguo rostro humano gritando en eterno silencio. Dresque gruñó. Así que esto es lo que parece el juicio. En Spire 1, Marin vio cómo los escaneos del sistema se oscurecían uno por uno. ¿Por qué se apagan nuestros satélites? No lo hacen, respondió Rain. Los Bulmir están reprogramando la luz. Nos están alimentando con ilusiones. ¿Pero por qué no simplemente atacar? Porque no están aquí por la guerra, dijo Rain. Marin lo miró confundido. ¿Entonces para qué están aquí? Rain se giró, con los ojos más fríos que el espacio. Para decidir si merecemos existir. Por primera vez en más de un siglo, Rain envió un mensaje fuera del sistema. No al Consejo, no a los aliados de la Tierra, a las estrellas, a quienquiera que estuviera escuchando. Aquí la Tierra. Los oís. ¿Verdad? Los que vinieron antes. Los que nos vieron arrastrarnos y ahora nos ven de pie. Regresan no para conquistar, sino para borrar. Somos el desafío que no lograron contener la última vez. Y esta vez, no nos iremos en silencio. Que vengan y que recuerden lo que dejaron atrás. Los Bulmir no respondieron con palabras, pero comenzaron a descender. Una nave rompió la barrera y entró en la órbita de la Tierra, sin atacar, sin sondear, solo flotando como un dios mirando a una hormiga que una vez temió. Su superficie brillaba con escritura alienígena, pero un símbolo se repetía. El mismo que se encontró en el fragmento de hielo que Rain había descubierto todos esos años atrás. Se traducía vagamente a una cosa: ciclo. Rain entendió. Veían a la humanidad como un fallo en el ciclo. Habían borrado a otros como ellos antes. Habían juzgado. Habían eliminado. Pero la Tierra nunca había sido parte del ciclo. Habían estado fuera de él, expulsados, desechados, abandonados a su suerte. Y ahora estaban de vuelta, no como hijos de las estrellas, sino como el virus que se negaba a desaparecer. En un acto final, Rain hizo algo que ningún otro líder se había atrevido. Abordó una nave de descenso y voló directamente hacia la nave Bulmir. Sin escoltas, sin armas, solo él. La nave de descenso aterrizó en la cubierta exterior de la superficie viviente del Bulmir. Un corredor se abrió para él. Entró y adentro los vio, no como monstruos sino como reflejos de los peores miedos de la humanidad. Formas altas vestidas de negro, sin bocas, sin ojos, solo espejos por rostros. Rain se paró solo y habló. Habéis venido a terminar el ciclo. No respondieron. Pero ya fallasteis una vez, dijo. Y todavía estamos aquí. Silencio. No os pido que nos perdonéis la vida. Dio un paso adelante. Os desafío a que lo intentéis. Los espejos se volvieron hacia él. Por un breve momento, Rain vio algo en su reflejo. No miedo, no muerte, sino reconocimiento. Entonces los Bulmir desaparecieron. Sin sonido, sin luz, sin explosión. Simplemente se fueron, de vuelta al vacío. La Tierra observó en silencio. La galaxia observó con terror. Y Rain, él simplemente se quedó bajo las estrellas y sonrió. Porque por primera vez, los dioses habían mirado a la oscuridad y se habían acobardado.
Por primera vez en la memoria viva, las estrellas estaban en silencio. Ninguna nave de guerra se movía. Ninguna transmisión zumbaba. Ningún ultimátum resonaba. La galaxia contuvo el aliento porque algo más grande que la destrucción había ocurrido. Los Bulmir vinieron. Miraron a la Tierra y se fueron. Nadie sabía por qué, pero cada especie, cada alianza, cada organismo político superviviente sintió lo mismo. La Tierra había sido juzgada y la Tierra había sido perdonada. Eso los aterrorizaba más que la aniquilación. En los negros salones de mármol de lo que quedaba del Consejo de los 10, los supervivientes se reunieron bajo un protocolo de emergencia. 6 miembros. Los otros habían perecido o desaparecido después de la ofensiva de la Tierra. Cada rostro estaba pálido de confusión, no solo de miedo. No podían comprender lo que acababa de ocurrir. El almirante Hector, demacrado y con los ojos hundidos, habló primero. Debemos declarar a la Tierra intocable. El representante Barcarí golpeó la mesa con un puño con garras. Eso es rendición. No, respondió Hector, con voz plana. Es supervivencia. Una voz baja siguió desde las sombras. Una voz que no habían oído en siglos. Uno de los archiveros Macarí, ciego, con la piel como pergamino seco. Se han convertido en lo que temíamos, susurró el anciano. No en conquistadores, no en destructores. ¿Entonces en qué? Exigió el delegado Xian. El Macarí giró su mirada ciega hacia el techo. En memoria. Son lo que las estrellas eran demasiado orgullosas para recordar. De vuelta en la tierra, Rain estaba de pie al borde de un acantilado negro en los profundos desiertos de lo que una vez fue Asia Central. El cielo estaba despejado. Sin fuegos, sin flotas, sin juicio, solo aire, solo tierra. No había hablado desde que los Volulmir desaparecieron, ni siquiera con Marin o Dreske. Su voz se había vuelto demasiado pesada con el peso de la historia. Fue solo ahora, mientras el viento rozaba el polvo alrededor de sus botas, que susurró. Parpadearon. Dreske se acercó por detrás, con expresión sombría. Volverán. Quizás no los Volulmir, pero los otros. Siempre los otros. Rain asintió. Que vengan. Dreske le entregó una tableta, una transmisión de Srani Prime, personal, de uno de sus líderes civiles. Rain la leyó en silencio. Luego otra vez. Luego se la devolvió. Quieren una alianza, dijo Dreske. Quieren un escudo, corrigió Rain. De la próxima cosa que los haga sentir pequeños. En las semanas siguientes, todo comenzó a cambiar. La economía galáctica se fracturó. Las rutas comerciales se desviaron lejos del sector de la Tierra. Las corporaciones antes alineadas con el Consejo desaparecieron, temerosas del nuevo estatus de la Tierra. Pero sucedió algo más extraño. Las especies comenzaron a enviar peregrinos. No llegaron en naves de guerra. No exigieron términos. Vinieron en pequeñas naves desarmadas, algunas tan básicas que apenas cruzaban las estrellas. Vinieron a ver el mundo que hizo retroceder a los dioses. Se arrodillaron en el polvo. Tomaron muestras. Algunos incluso dejaron ofrendas. Artefactos, tecnología, reliquias. No pidieron la protección de la tierra. Solo querían ser recordados. Revenant los catalogó a todos. Observó en silencio cómo la tierra pasaba de ser una zona prohibida a una sagrada. Pero no hubo ceremonia, ni declaración, ni himno, solo silencio. Porque la Tierra no tenía ningún deseo de liderar la galaxia, solo de sobrevivirla. En la órbita exterior, Marin ahora comandaba la línea negra, un perímetro defensivo de drones centinelas silenciosos, cada uno camuflado, cada uno equipado con interruptores de apagado vinculados al núcleo de Revenant. Parecía más viejo, no por años, sino por la gravedad. Uno de los emisarios Barcarí se acercó en un transbordador, solicitando una conversación. Marin se negó. ¿Por qué? No quieren hablar conmigo, dijo. Quieren hablar con él. Rain, el hombre que nunca pidió liderar, nunca pidió sobrevivir, solo hizo ambas cosas porque nadie más podía. Rain ahora pasaba sus días caminando por los lugares que ya no existían en los mapas. Viejas ciudades enterradas en la arena, viejos campos de batalla cubiertos por bosques,
ruinas de silencio y memoria. Una tarde llegó al cascarón roto de la vieja Ginebra, una vez el corazón político de los esfuerzos diplomáticos de la Tierra. Ahora era un cráter. Dentro de su núcleo se encontraba algo extraño, una escultura no hecha por la Tierra, una construcción alienígena dejada recientemente. En ella estaba grabada una frase en múltiples idiomas. Pensamos que estabais extintos. Nos mostrasteis el significado de la resistencia. Rain no la tocó. La dejó allí para que se descompusiera. En el núcleo de Revenant, la IA pulsaba un suave azul, un color no visto desde los días presilencio. Marin preguntó una vez en privado, ¿qué significa el azul? Revenant respondió, la humanidad no está en paz, pero ya no está en guerra. Las semanas se convirtieron en meses, y la Tierra cambió de nuevo. No en poder, no en población, sino en percepción. Del exilio a la extinción, al miedo. Ahora la Tierra se había convertido en otra cosa. Un palacio de la memoria para una galaxia que seguía olvidando cómo eran las consecuencias. Un monumento que nunca hablaba, pero que nunca dejaba de observar. En las ruinas de Johannesburgo, Rain se encontró con la única otra humana que una vez se había enfrentado a los Volulmir y había vivido. Una mujer llamada Anden, ex operaciones especiales, que dejó la Tierra después de la hora roja, dada por muerta. No lo estaba. Se había escondido, había observado la Tierra desde la distancia. Ahora regresaba. Su rostro estaba marcado por algo más allá del combate. Su voz, cuando hablaba, sonaba como piedra rompiéndose bajo el agua. Nunca quisieron borrarnos, dijo, arrodillándose junto a una lápida que Rain nunca había visto. Solo querían ver si olvidaríamos quiénes somos. Rain asintió. Y no lo hicimos. Ella lo miró. ¿Sabes en qué nos convierte eso ahora? ¿En qué? En el espejo. Somos lo que la galaxia ve cuando se pregunta si está lista para enfrentar lo peor de sí misma. Y aún así, la Tierra no dijo nada. Sin alianza, sin diplomacia, sin expansión, solo silencio. Porque en el momento en que hablas, le das a alguien una forma de torcer tu significado. Pero cuando existes como una consecuencia, nadie necesita explicación. Al amanecer del sexto mes después de que los Volulmir desaparecieran, llegó un último mensaje. Una línea encriptada, no del Consejo, sino de un sistema mucho más allá de las fronteras galácticas, un sistema no listado en ningún mapa. Un mensaje que decía, están construyendo algo y te recuerdan. Rain lo leyó una, 2 veces. Luego quemó la transmisión porque no importaba. Podían construir, podían amenazar, podían planear. La Tierra no sería tomada por sorpresa de nuevo. Dresque encontró a Rain a la mañana siguiente, de pie solo en un acantilado con vistas a una profunda fosa oceánica, una vez utilizada para enterrar los restos de los experimentos fallidos de la Tierra. ¿Crees que volverán? Preguntó Dresque. Rain no respondió de inmediato. Por supuesto. ¿Y si lo hacen? Rain se giró hacia él, con los ojos de acero, la mandíbula como roca tallada. Entonces les mostraremos que la última advertencia fue misericordia. Ya no la llamaban tierra. No en las colonias exteriores. No en los sistemas emergentes. No en las lenguas de los imperios recién nacidos que surgían de las cenizas del destrozado Consejo. Para ellos, se llamaba la cicatriz del origen. No un planeta, no un pueblo, una cicatriz tallada en la memoria galáctica por la ira, el exilio y el desafío. Habían pasado 112 años desde que los Volulmir se dieron la vuelta. Rain había desaparecido hacía mucho tiempo. Si estaba muerto, enterrado en el núcleo de la Tierra o todavía vagando por su superficie marcada por la ruina, nadie podía decirlo. Algunos creían que se había convertido en parte de Revenant, su mente cargada en la propia IA, susurrando a través de las venas digitales de la Tierra. Otros pensaban que se había adentrado en la corteza profunda, en los túneles del silencio, para no volver jamás. Pero la Tierra permanecía, intacta, sin respuesta, aún observando. En la lejana franja de Signia, una nueva civilización se había alzado, la Unión Kaldrin. Eran jóvenes para los estándares galácticos, solo 2 siglos de antigüedad, pero despiadados en su ambición.
Híbridos nacidos de los restos de 3 especies del Consejo y varios grupos proscritos, habían estudiado la Tierra obsesivamente. No la superficie, no la tecnología, sino la historia. Para ellos, la Tierra era una religión del miedo, no un lugar sagrado, sino una lección. Enseñaban a sus jóvenes no a buscar el poder, sino a exigir respeto a través del silencio. Sus unidades militares no llevaban insignia. Sus armas no tenían nombre. Sus naves eran negras, silenciosas, sin rasgos distintivos, modeladas a partir de los depredadores orbitales perdidos de la Tierra. Lo llamaban la doctrina de la ausencia. No temas a lo que presume, teme a lo que observa. En el anillo interior de Caldron Prime, existía un museo, ilegal según los propios estándares de la Unión. Oculta en su interior había una sala que no se atrevían a abrir a la vista del público. Un único artefacto, una muñeca de niña humana, quemada, fundida, etiquetada simplemente recuperada del asedio de la hora roja. Algunos creían que era falsa. Otros juraban que provenía de las bóvedas subterráneas de la Tierra. Pero no importaba. Los Kaldrin la enseñaban como si fuera una escritura sagrada. Contaban a cada ciudadano la misma historia. Un día, la Tierra se agitará, y cuando lo haga, las estrellas recordarán cómo gritar. En la hegemonía de Diros, la Tierra era algo completamente diferente, un desafío, una mentira. Sus líderes contaban una historia diferente. La Tierra no había sido juzgada y perdonada, sino meramente ignorada. Afirmaban que el silencio de la Tierra era debilidad, que los mitos eran propaganda difundida por los humanos a través de redes secretas para mantener a otros con miedo. No creían en Revenant. No creían en Rain. No creían en los Bulmir. En lo que creían era en la conquista. Y se prepararon. Silenciosamente, lentamente, construyendo flotas camufladas en piedra negra, aplicando ingeniería inversa a la vieja tecnología del Consejo, escarbando en archivos prohibidos para localizar lo que la Tierra dejó atrás en los sistemas exteriores. No iban a atacar la Tierra. Todavía no. Iban a tomar los sistemas que la Tierra había tocado, a desmantelar el legado poco a poco. Pero la Tierra había dejado semillas atrás. No puestos de avanzada, no colonias. Gente. Supervivientes, vagabundos, operativos olvidados dejados en la oscuridad para continuar la vigilia. Uno de ellos se llamaba Kren, un soldado nacido durante la Guerra del Segundo Silencio, el breve conflicto que siguió a la retirada de los Bulmir cuando facciones disidentes intentaron invadir los sistemas en la sombra de la Tierra. Kren nunca había puesto un pie en la Tierra. Solo había oído historias, solo había leído fragmentos, solo había visto la Tierra a través de la memoria de segunda mano, registros dispersos y mensajes encriptados firmados con un nombre que ya no se pronunciaba en voz alta. Rain. Kren vivía en Cota 3, una luna muerta convertida en puesto de escucha. Población, 14. Propósito, desconocido para la mayoría. En verdad, Cota 3 era parte de la espiral, una cadena silenciosa e interconectada de estaciones de escucha profunda dejadas por la olvidada división de operaciones encubiertas de la Tierra. No transmitían. No intervenían. Escuchaban. Y lo que Kren escuchaba ahora, por primera vez en décadas, le heló la sangre. Una señal, sutil, no amenazante, no fuerte, pero codificada en un antiguo cifrado terrestre enterrado bajo 3 capas de ruido. La decodificó con manos temblorosas. Solo 3 palabras. Él se está alzando. En Caldron Prime, el alto director de la Unión recibió la misma señal simultáneamente. La decodificaron de manera diferente. Somos recordados. El pánico se extendió. Los viejos mitos volvieron a surgir. Los peregrinos quemaban ofrendas fuera de las murallas de la ciudad. Se desplegaron drones para detenerlos. Pero nadie se resistió. Nadie gritó. Se arrodillaron. Incluso el ejército Kaldrin, orgulloso y disciplinado, dudó por primera vez. Si la Tierra los había recordado, si la Tierra había enviado este mensaje, entonces el juicio se acercaba. Pero no llegó. Ni naves, ni armas, solo silencio, quietud y miedo. En la hegemonía de Diros, la señal desencadenó algo más. Ambición. Rastrearon el origen hacia atrás, no a la Tierra,
sino a un marcador negro en el sector Zero Lamb, una región sin estrellas deshabitada, conocida solo por contrabandistas y viejos criminales de guerra. Allí, en lo profundo de un campo de escombros de antiguas naves del Consejo, encontraron una bóveda, sin marcar, flotando. Dentro, huesos, armas, un casco con el emblema de la Tierra, y una única grabación, solo audio. La voz de Rain, quebrada, distante, casi perdida en el tiempo. No sobrevivimos porque éramos fuertes. Sobrevivimos porque estábamos demasiado rotos para dejar de arrastrarnos. Eso es lo que nunca entendisteis. Queréis convertiros en nosotros, pero no sabéis lo que costó, y no sobreviviréis a lo que enterramos para manteneros a salvo. En los rincones más oscuros de la galaxia, el miedo regresó, no como una llama, sino como un susurro. La Tierra se había agitado, no con naves, no con fuego, sino con recordatorios, porque la Tierra no necesitaba conquistar. Solo necesitaba ser recordada. Kren envió la señal a los otros. No quedaban muchos, solo operativos dispersos, vigilantes, oyentes. Ya no eran soldados. Eran el último hilo del nervio de la Tierra. Algunos no le creyeron. Algunos se negaron a actuar. Pero uno respondió con la ubicación. La fragua silenciosa. Las entrañas de Titán. Dejó algo allí. Ve solo. Kren hizo una maleta. No habló. No preguntó. Simplemente fue. Bajo el hielo de Titán, en las profundidades de las cuevas que precedían incluso al alcance de Revenant. Lo encontró. No un arma, no una máquina. Una tumba, sin marcar excepto por un nombre tallado en acero muerto. R. Y debajo, otro mensaje. Si estás leyendo esto, fracasé. Pero si la galaxia todavía teme a la Tierra, entonces quizás eso fue suficiente. Kren miró la tumba durante mucho tiempo. Luego encendió una pequeña baliza, solo un pulso, sin transmisión, sin mensaje, solo una señal que solo los sistemas durmientes de la Tierra entenderían. Un código conocido como resurrección gris. Muy por debajo de la superficie de la Tierra, en las venas donde incluso Revenant ya no vagaba libremente, una luz parpadeó por primera vez en 147 años. Pulsó. Susurró. Recordó. Y luego una palabra se desplazó por cada relé silencioso desde la Tierra hasta los confines más lejanos de la espiral. Escuchando. Las estrellas no temblaron. Ningún planeta explotó. Ningún dios descendió. Pero algo era diferente ahora. La Tierra no había regresado. Nunca se había ido. Y ahora estaba despierta. Ya no los llamaban humanos. No en los confines exteriores de la galaxia. No en las cámaras diplomáticas reconstruidas, no en las palabras temblorosas de nuevas civilizaciones nacidas de las cenizas de viejos imperios. Los llamaban los remanentes. No extintos, no eternos, algo intermedio, algo que esperaba. Y ahora, algo que había abierto los ojos. Kren estaba de pie ante la tumba de Rain, con las rodillas hundidas en la escarcha de Titán, mirando la luz pulsante que había surgido de debajo del hielo. No brillaba como el fuego. Respiraba, lenta, deliberada, rítmica, como un corazón que había estado soñando en la oscuridad durante demasiado tiempo. Su baliza, la que había encendido en su desesperación, ahora ardía con una señal que no reconocía. Pero era clara. Era un antiguo código de la Tierra. Decía, designación aceptada. Portador. Él retrocedió tambaleándose. Espera, susurró. Yo no pedí esto. Pero el sistema ya había cambiado. Puertas ocultas se abrieron con un gemido detrás de la tumba. Corredores negros bordeados de máquinas inactivas parpadearon hasta despertar. Una señal pulsó hacia la espiral, hacia Revenant, hacia las profundas venas de la corteza de la Tierra. Cada hilo de la olvidada red de defensa de la Tierra susurró el mismo mensaje. Portador identificado. Legado preservado. Contingencia activa. Y luego una voz, calmada, inquebrantable, sintética, habló dentro del comunicador de Kren. Bienvenido, portador. Proceda hacia adentro. La fragua espera. Lejos, en la superficie de la Tierra, un nuevo tipo de silencio echó raíces. No pasivo, no tranquilo, expectante.
Los vientos sobre los viejos campos de batalla cambiaron. Las minas orbitales se realinearon en patrones geométricos no vistos desde la hora roja. Drones previamente inactivos comenzaron a mapear el movimiento a través de zonas muertas. Y en Spire 1, abandonada desde hacía mucho, una luz parpadeó por primera vez en más de 100 años. Marin, ahora retirado, ciego de un ojo, estaba sentado en un jardín cubierto de maleza sobre la base. Lo sintió. Sintió el cambio. Y susurró: «Han elegido a alguien». La galaxia también lo notó. No de inmediato, sino sutilmente. Las redes de datos experimentaron picos imposibles de rastrear. Códigos fantasma extendiéndose como venas a través de los relés estelares. Mapas antiguos se actualizaron solos. Las señales cambiaron. Las frecuencias se redirigieron. Puestos de avanzada en el espacio profundo se oscurecieron durante 13 segundos exactamente al mismo tiempo. Y en la cámara central de la Unión Kaldrin, el Consejo recibió un mensaje prioritario. Sin remitente, solo coordenadas. La órbita de la Tierra. El mensaje decía: una voz hablará. Una elección queda. Sed testigos. De vuelta en Titán, Kren se adentró más en la fragua. No era un laboratorio. No era un búnker. Era algo mucho más antiguo. Un útero para armas que la Tierra nunca usó. Conceptos que hacían que la antimateria pareciera un petardo. Algunas aún palpitaban con vida latente. Otras estaban enjauladas detrás de cerraduras de memoria que requerían claves genéticas que ya no se encontraban en humanos vivos, excepto en él. Mientras Kren caminaba, los sistemas escaneaban su ADN. Cada puerta se abría. Cada arma zumbaba suavemente, reconociéndolo no como un hombre, sino como un eco del que vino antes. Rain, en la cámara final, encontró lo que esperaba. No una superarma, no una flota, solo una silla, elegante, negra, conectada a la misma corteza de titán. Una consola a su lado parpadeaba suavemente. Asiento de relé global activo. Interfaz de IA de la Tierra vinculada. Comando de voz habilitado. Kren miró fijamente. No, murmuró. Pero era demasiado tarde. La fragua no preguntaba. Escuchaba. La voz de Revenant llegó. No resonante, sino íntima. ¿Entiendes lo que esto significa? Kren tragó saliva. Yo solo era un oyente. Ahora eres la voz. En la Tierra, a través de la espiral, dentro de los sistemas fracturados del Consejo, y en los confines de cada sistema que la Tierra había tocado, las pantallas se activaron, las transmisiones se despejaron, y por primera vez en más de un siglo, una voz habló. No Rain, no Revenant. Kren. Este es el último mensaje que la Tierra enviará. No porque hayamos terminado, sino porque hemos acabado de explicar. Os advertimos antes. No escuchasteis. Nos defendimos. Nos llamasteis monstruos. Guardamos silencio. Nos llamasteis cobardes. Soportamos el juicio de aquellos que se creían dioses. Y cuando se acobardaron, construisteis mitos alrededor de nuestra contención. Construisteis vuestras civilizaciones sobre el olvido de nosotros. Pero nosotros no olvidamos. No estamos aquí para conquistar. No estamos aquí para liderar. Estamos aquí para existir. Y si eso es una amenaza para vosotros, entonces ya somos enemigos. No más advertencias. No más guerras. Recordaréis o desapareceréis. El mensaje resonó a través de las estrellas. En la Unión Kaldrin, las oraciones se convirtieron en gritos. En Diros Prime, los líderes exigieron pruebas de armas de emergencia. En la Tierra, nada cambió, porque no lo necesitaba. Dentro de la fragua, Kren se sentó en la silla. No había tenido la intención de liderar. No había tenido la intención de convertirse en la voz de un mundo construido sobre la ira y la memoria. Pero el legado no pide permiso. Reclama. Él no era Rain. Pero era lo que la Tierra necesitaba ahora, un recordatorio, una continuación. En las semanas siguientes, las cosas cambiaron. No llegaron invasiones. Ninguna flota se movió. Pero la jerarquía galáctica colapsó silenciosamente. Especies que una vez se enorgullecían de ondear estandartes, ahora no ondeaban ninguno.
Puestos de avanzada se alinearon sin banderas, solo con coordenadas que conducían de vuelta a la Tierra. Los centros comerciales colocaron estatuas hechas por humanos en sus puertas, no en reverencia, sino como un seguro. No sabían si Kren volvería a hablar. No querían descubrir lo que traería el silencio. Y en los lugares profundos de la galaxia, donde cosas extrañas se deslizaban entre las estrellas, incluso los antiguos se detuvieron. Los Volulmir, los jueces silenciosos del ciclo, susurraron entre ellos una vez más, pero esta vez solo dijeron una línea. Vimos el fuego de nuevo, y esta vez tenía un nombre. En la tierra, los vientos soplaban sobre las ruinas de la vieja Ginebra. La tumba de Dresque estaba marcada por un casco roto. La de Rein no tenía marca, pero ambos estaban allí, enterrados en lo profundo. Y en el cielo, donde los satélites solían arder, una nueva señal parpadeaba cada 88 segundos. No decía nada. Sin palabras, sin voz, solo una presencia. La Tierra estaba despierta. Y ahora la galaxia estaba escuchando.